¿Qué podemos esperar de una terapia de células madre? Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a este webinar en el que vamos a hablar un poquito acerca de las terapias de células madre que hacemos aquí en BIOS. Para esto tenemos a la doctora Ana Carolina Ramírez, que es la directora médica de BIOS Células Madre y que nos acompaña para platicarnos un poco más en su parte, ¿verdad? Claro, como experta en esta área y decirnos qué podemos ver. Particularmente vamos a hablar de los pacientes que tienen parálisis cerebral infantil, los beneficios que pueden tener con la terapia, del proceso que hacemos, pero pues queremos ahondar un poquito en detalles. Sabemos que hay pacientes tal vez que tienen otros padecimientos o papás de pacientes que tienen autismo o demás. Si gustan, con todo gusto escucharlo, aplican muchas cosas y si tienen alguna duda al final lo podemos ir contestando, pero con gusto vayan poniendo todas sus preguntas y vamos a ir respondiendo a la brevedad. Muchas gracias al doctor Guillermo Aguirre por estar aquí conectados el día de hoy. Aquí en BIOS prácticamente nosotros dos somos los que nos mantenemos en contacto con todos nuestros pacientes y esperamos que esta plática sea de mucho beneficio y que pueda resolver todas sus dudas. Primero que nada queremos platicarles un poquito acerca de dónde vienen las células, cuál es la historia de estas células, y más porque creo que, como lo mencionábamos ahorita en la plática en inglés, hay pacientes que ven células madre y van a encontrar mucha información, muchos orígenes, y hay diferencias entre unas y otras. Entonces vamos a platicar un poquito en particular acerca de las células madre de origen autólogo, de las que son las que utilizamos aquí, y por qué es lo que utilizamos y qué beneficios pueden tener. Claro que sí. La terapia de células madre no es algo nuevo. Prácticamente ya hay una historia de más de 15 años que se ha realizado. Aquí en Biocélulas Madre utilizamos un procedimiento, como comenta el doctor Guillermo, autólogo. Utilizamos médula ósea y escogemos lo que viene siendo médula ósea porque es fácil acceso para el paciente. No lo sometemos a células de otros donadores. El mismo paciente es su propio donador. Este procedimiento se puede repetir en diferentes ocasiones y prácticamente nos ha permitido este gran boom de lo que viene siendo la medicina regenerativa. Las células madres, si ustedes lo buscan en internet, en Google, van a encontrar muchísima información, muchísimas fuentes, muchísimos orígenes y diferentes clínicas que manejan diferentes tipos de células madre. Existen lo que viene siendo las células del cordón umbilical, en donde, aunque ya hay terapias que ya están, que ya se realizan de esta fuente, pues muchas veces ocupamos tener el cordón umbilical de nuestro niño congelado en un banco de cordón. Entonces hay veces que eso imposibilita realizar lo que viene siendo las terapias. Hay terapias que son mesenquimales. Nosotros utilizamos células autólogas porque, como les comentaba, podemos repetir lo que viene siendo la terapia. Son células adultas y la verdad es que es muy fácil lo que viene siendo el acceso a ellas. Algo bien importante es que las células madre, nosotros tenemos que estimular su producción. No caigan en charlatanería de que le sacaron sangre y le dijeron que eran células madre, ¿no? Tenemos que estimular su producción en la médula ósea. Y es por eso que nuestra terapia en biocélulas madre dura más de 5 días, porque tenemos que hacer todo este proceso para obtener las células de una manera eficaz y en una cantidad importante para los beneficios de los pacientes. Así es, y pues sí, ustedes podrán encontrar diferentes orígenes y diferentes lugares de donde vienen las células madre. Sin embargo, es importante decirles que hay una ventaja de utilizar estas células, y creo que las principales es que no hay un riesgo de una enfermedad de injerto contra huésped, que es una enfermedad que usualmente vemos cuando un paciente es nuestro donador y al nosotros recibir esas células nuestro cuerpo va a desconocer esas células y las va a rechazar. Entonces, al ser de nuestro propio paciente, del paciente que estamos utilizándola, al ser autólogas, no existe este riesgo. Otra cosa muy importante y algo que podemos enfatizar es en el área de que no va a haber una infección. Cuidamos muchos detalles. Lo hacemos en un quirófano, con todos los elementos nuevos, estériles, cuidando mucho que no se contamine nada de lo que se utiliza. Y aparte de que utilizamos transportación especial en bolsas sellables, con mucho cuidado. Hay un proceso en laboratorio que se hace dentro de unas cabinas especiales que en un momento más les mostraremos, que son para cuidar este tipo de detalles. También pues es un proceso de mínima invasión
Esto es importante ya que los pacientes no tienen que someterse a una liposucción, no se tienen que someter a procesos en donde hacemos mucho manipulación de células. Manipulación de células, y eso creo que es de lo más importante de lo que debemos de hablar, ya que son células que son mínimamente manipuladas, no cultivadas. Perfecto. Algo importante es que es un procedimiento ambulatorio. Nuestros pacientes no es necesario que estén internados en alguna clínica o en un hospital. Lo que tratamos de hacer es que se haga todo de la manera más rápido, que el paciente, en el caso de que no sean de la ciudad, que puedan salir a conocer durante la tarde, e incluso el día de la terapia nos aseguramos de que todo esté bien y que puedan regresar a su hotel o al lugar en donde se están hospedando. Y eso lo hace más amigable, hace que no haya tanto estrés tanto en el paciente como en los cuidadores del paciente, y con la plena seguridad de que nosotros estamos disponibles para cualquier duda, tanto el doctor Guillermo como una servidora, ya sea por medio de llamada telefónica o ya sea por medio de mensaje, en cualquier duda o circunstancia que suceda durante la terapia. Hablando de lo que viene siendo el procedimiento, nosotros les pedimos que estén aquí en la ciudad aproximadamente unos 6 días más o menos. ¿Por qué? Porque para la terapia tenemos todo un proceso. El primer día lo que hacemos es tomar exámenes de laboratorio generales para estar plenamente seguros de que el paciente no está anémico, que sus plaquetas están bien, que sus defensas están bien. Hacemos también estudios para buscar virus que se puedan transmitir por medio de sangre. Eso incluso es requisito por parte de los comités de salud aquí de México. Y empezamos lo que viene siendo la estimulación. Para la estimulación utilizamos un medicamento que utilizamos para pacientes que se trasplantan de médula ósea, y dependiendo del peso del paciente hacemos su administración para poder estimular la producción de las células madre. Esto lo hacemos de los días 1 a 3, y el cuarto día es como tal lo que viene siendo la terapia de células madre. Hacemos 2 procedimientos, uno que es la aspiración de las células madre, que es un aspirado de médula ósea como en la foto que se presenta en la pantalla, en donde el paciente está bajo una sedación para que no sienta, no le duela, no se dé cuenta de lo que está pasando, y hacemos con una punción con una aguja especial y sacamos médula ósea dependiendo del peso de nuestro paciente. Esa médula ósea posteriormente se va hacia el laboratorio con nuestros especialistas que se dedican a todo lo que viene siendo el manejo de las células en el laboratorio. Y ya al tener un concentrado de células madre, lo que hacemos en un segundo procedimiento también en el quirófano es la infusión. Para la infusión lo hacemos por medio de una intratecal, que es una punción en lo que viene siendo la columna, y con esto aseguramos que las células lleguen directamente al área dañada en lo que viene siendo el sistema nervioso central. También en BIOS hacemos una aplicación intravenosa que permite que estas células que no se pudieron separar como tal en el laboratorio no se pierdan, no se tiren, y que puedan ser útiles en otras partes del cuerpo, como es gastrointestinal, y que prácticamente aquí todo se aproveche y sea benéfico para nuestros pacientes. Sí, claro, como las células tienen una capacidad de ir a los lugares donde hay un daño o hay una necesidad de reparación, van y se alojan en estas zonas. Entonces muchas veces es lo que nos dicen los pacientes, que son pacientes que han tenido problemas intestinales o que han tenido problemas para poder subir un poquito de peso. El hecho de que las apliquemos también las células vía intravenosa, pues también tienen ese beneficio, aparte de las que se están aplicando concentradas vía intratecal. Y pues aquí van a ver unas fotografías acerca del procedimiento en sí, y que lo estamos marcando como tal. Los hacen en un laboratorio, saber que todo se encuentre bien en el paciente. Empezamos lo que es la simulación durante 3 días, y pueden ver ahí un poquito las imágenes acerca del quirófano, cómo se encuentra el laboratorio, esta cabina de flujo laminar que les comentábamos hace un momento, para que no haya contaminación en la muestra, cuidar mucho el hecho de que todo se encuentre libre de cualquier bacteria, virus o hongo, lo que sea. Entonces todo lo cuidamos mucho en estos procesos, y vaya todo bajo un sistema en un quirófano
controlado, que tenemos todo para cuidar lo más posible a los pacientes. Es importante decirles algo, que este proceso no es una cura, es un tratamiento para mejorar la calidad de vida del paciente. Y esto es porque muchas veces se escucha o se dice en muchos lugares que con esto el paciente va a ser diferente, vamos a ver completamente distinto a nuestro hijo, que va a tener una calidad de vida completamente distinta. Vaya, sí vamos a buscar mejorar al paciente y ayudarlo, pero no podemos decir que con esto se va a curar y va a ser otro. O sea, obviamente hay beneficios y es lo que vamos a platicar hoy, ¿no?, al respecto. En lo que podemos esperar, es importante, algo que siempre les solicitamos es que ustedes programen una cita con nosotros previo a la terapia, porque específicamente para parálisis cerebral es importante conocer todos los antecedentes médicos de nuestro paciente. ¿Quiénes pueden ser candidatos? Pacientes que tengan antecedente de prematurez extrema, antecedente de hipoxia perinatal, que les falta oxígeno cuando nacieron, pacientes que pudieran haber tenido algún sangrado o algún área infartada en etapas tempranas, o incluso pacientes que llegan a tener el diagnóstico de parálisis cerebral sin algún daño como tal al nacimiento identificado, también pudieran ser candidatos. Dependiendo de lo que tiene el paciente, es lo que podemos esperar de cambios. Algo muy importante es que mejora lo que viene siendo lo motor, principalmente motor grueso y posteriormente motor fino. Que los pacientes tengan más fuerza muscular, que les permita tener mayor sostén cefálico, mayor estabilidad en lo que viene siendo el cuello. Que tengan mayor fuerza en lo que viene siendo extremidades y que les permita ya poderse sostener o incluso ya poder dar pasos con ayuda de algún andador o algún otro dispositivo. También tenemos lo que viene siendo efecto en la espasticidad. Tenemos pacientes que vienen con espasticidad muy marcada, que incluso es difícil para lo que viene siendo la terapia de rehabilitación poder mejorarla, poder trabajar por esta situación. Y la terapia con células madre también nos ayuda mucho en esa situación y permite que haya mejores rangos de movimiento en el paciente y que junto con esta mejoría en lo muscular el paciente pueda tener mejor movilidad. Otra cosa es que al mejorar lo que viene siendo el control y la estabilidad del cuello, permite que haya mejorar lo que viene siendo la deglución, y tenemos pacientes que por lo mismo incrementa su peso y incrementa su estado nutricional porque se puede alimentar de una mejor calidad. Otra cosa que también podemos encontrar es que los pacientes pueden tener ya mejor interacción social, que ya tengan mayor atención a ciertas cosas. Entonces, pues también podemos mejorar todo lo que viene siendo las habilidades de comunicación de nuestros pacientes. En estas fotos en específico son niños que han venido con nosotros en el transcurso de estos años, en donde a pesar de que cada uno tiene un diagnóstico diferente, podemos ver pacientes que ya se pueden sostener, que ya pueden deambular, ya se pueden desplazar de una mejor manera, o simplemente que ya pueden tener sostén cefálico y que ya se pueden colocar y sentar sin el riesgo de que se puedan lastimar o que se puedan golpear por la falta del control. También es bien importante ver que estos pacientes han mejorado, pero ha sido una mejoría que se queda. Vaya, que después del proceso no hay un retroceso, ni vemos que hayan tenido una deficiencia en eso, que se mejoró. Vaya, alcanzan ciertas metas y probablemente es cuando se quedan un poquito tal vez ahí en ese punto y queremos hacer una segunda, una tercera etapa, una terapia, para poder ver si hay mejoría en su segunda o tercera terapia. Y eso es muy común, que si mejoran la primera, la segunda y la tercera también van a tener bastantes beneficios. Y queríamos compartirles también que obviamente esto sigue siendo publicado médicamente. Hay diferentes revistas médicas en las que hablan acerca de la terapia de células madre, y de hecho el año pasado se comentaba que este tipo de terapias
el principal objetivo, la principal meta es que las células madre vayan a esa lesión o a ese tejido que está lesionado y se empieza a hacer esa capacidad regenerativa que se encuentra en las células madre. Y pues ese es el objetivo que nosotros tenemos, ¿verdad? Exactamente, ese es el objetivo principal de las terapias con células madre, la medicina regenerativa, que le dio un nuevo panorama desde hace ciertos años a estos pacientes que muchas veces no les podíamos ofrecer más que únicamente, que es importante la fisioterapia de rehabilitación, pero al mejorar lo que viene siendo internamente, pues obviamente podemos lograr muchísimo más en conjunto con sus terapias físicas. En BIOS estamos aquí localizados en el estado de Nuevo León y aquí en México, y ya tenemos más de 13 años brindando servicios de medicina regenerativa, realizando lo que vienen siendo las terapias de células madre. Pacientes con parálisis cerebral yo creo que es de nuestros principales diagnósticos, y la verdad es que en el transcurso de estos años tratamos de seguir en contacto con nuestros pacientes, y al ver el antes y el después, ya que documentamos desde que llegan lo que el paciente puede hacer pre y posteriormente mediante correo electrónico, mediante llamada, y podemos ver la diferencia y las ganancias que nuestros pacientes logran tener posteriormente. También van a ver aquí unas fotografías del laboratorio, que es un laboratorio completamente especializado en células madre, y que realmente específico para eso, que vamos a trabajar para nuestros pacientes y cuidando la mayor parte de los detalles para que todo salga bien, que tengan la mejor experiencia, no solamente en la parte médica, sino también nuestro staff y todo, las personas que están detrás de esto que están viendo ahorita. Somos muchos, estamos tratando que todo salga bien y que sea lo mejor para ustedes. Y pues van a ver algunas fotografías de la gente que ya ha confiado en nosotros, que ha venido aquí a BIOS, son algunos pocos que copiaron en las diapositivas, pero que sí, o sea, han estado viniendo tanto para terapias de todas las partes del mundo. Yo creo que han venido de España, de Australia, de Estados Unidos, Canadá, China. Muchas partes de México. Entonces la verdad que estamos muy agradecidos, que también mucha gente que ha venido a nuestras instalaciones ha sido por recomendación. Nos gusta tener nuestra familia BIOS como tal, y tratamos de que esta sea una experiencia totalmente individualizada, que si ustedes tienen alguna pregunta o alguna inquietud sea resuelta antes de empezar la terapia. Qué es lo que ustedes esperan encontrar y saber las expectativas de lo que les podemos ofrecer. Por eso es sumamente importante que programen una cita para conocer todos los antecedentes de nuestros pacientes y poder saber en qué es lo que les puede beneficiar lo que viene siendo la terapia con células madre. Sí, como comentaba el doctor Guillermo, somos un equipo muy grande, tenemos un staff de laboratorio muy bueno, lo que viene siendo el área de comunicación, en donde ustedes mandan toda su información, que los derivan hacia nosotros. Claro. Entonces sí somos un equipo más o menos grande para tratar de que toda su experiencia sea de la mejor manera posible. Claro, y también en este punto creo que es importante recalcar que esa comunicación que se tiene para poderlos conocer un poquito, nos gusta tenerla desde antes, poderlos valorar, saber que son candidatos o no. Hay veces que los pacientes no están aquí en Monterrey, como les decimos, vienen de todas partes del mundo. Entonces sí, o sea, podemos programar una llamada o podemos una videollamada, buscar la forma de comunicarnos con ustedes, conocerlos un poco más, individualizar los casos y saber exactamente cuál es lo que estamos buscando en cada paciente, si son o no candidatos y qué beneficios podrían tener con la terapia. Sí, es súper importante programar la cita previa. La cita es totalmente gratuita y existen diferentes canales de comunicación que se pueden utilizar, ya que entre mayor información nos den acerca del antecedente del paciente, pues podemos saber exactamente, simplemente que sea candidato, tengan la seguridad de que nosotros si el paciente no habrá un beneficio, o si pudiera ocasionarle otra cosa, no lo hacemos, se los diremos directamente.
Si se puede buscar una alternativa, la buscamos, pero la seguridad de que si el paciente le decimos que sí es porque en verdad creemos que es un buen candidato. Nos ha pasado, de hecho, en este punto creo que hace poquito tuvimos la experiencia de un paciente que vino con nosotros, que tenía válvula hidrocefálica, y buscamos la forma de poderle hacer la terapia de la mejor forma, pero sin perjudicarlo. O sea, ciertas cosas que buscamos saber antes y que queremos ayudar de la mejor forma sin perjudicar nunca al paciente. Eso es bien, bien importante. Y exactamente, y de hecho hace poco también que alguien nos pone que les gusta porque individualizamos cada caso, y eso es algo que siempre hacemos aquí en BIOS. No les vamos a decir es que el paciente necesita tantas terapias o tantos millones de células madre, ¿no? O sea, hacemos todo dependiendo de cómo está el paciente y de lo que le va a beneficiar en mejor grado. Muy bien, hay algunas preguntas que ya hemos tenido anteriormente, que tal vez ya contestamos durante ahorita el webinar, pero este es el momento que nos pueden ayudar haciendo todas las preguntas que ustedes tengan. Con gusto las vamos a resolver, pero sabemos que, por ejemplo, la gente nos pregunta siempre cuánto dura el proceso, cuánto tiempo tienen que estar allá. 6-7 días es el proceso por los 3 días de estimulación, el día de la terapia, el día de revisar que todo esté bien, un día posterior, el seguimiento. Y les pedimos que después de eso ya podemos pensar en el regreso. Entonces sí, son esos 6 días que les pedimos que estén aquí. Ok, es correcto. Lo siguiente es, podemos usar solamente las células del niño. En el caso de nosotros utilizamos células autólogas, entonces cada paciente es su propio donador. Siempre va a haber una fuente para poder obtener las células madre. Y no estamos con el estrés de que si el cordón o es del hermanito o tiene muy poquitas células. Entonces esa es la ventaja para poder realizar una terapia con nosotros de manera autóloga. Si el paciente es candidato, no hay ningún problema para poder obtener las células y que se pueda realizar la terapia. Y pues los requisitos que usualmente solicitamos es sí tener un diagnóstico de los que quepan en este rango. Ahorita ya mencionaba algunos la doctora Caro, pero también es importante que si tienen alguna otra cuestión médica importante, alguna alergia, alguna cuestión de algún medicamento que no pueda tomar, dietas especiales, cirugías previas. Sí, todo ese tipo de antecedentes sí los tratamos de saber para poder darles la mejor opción y siempre cuidarle esos detalles para que todo esté bien en el proceso. Si hay alguna otra pregunta en la gente que gentilmente nos acompañó. Preguntan cuáles son los beneficios que más se han visto en los pacientes que han tenido ustedes con PCI. Bueno, eso va a depender mucho del rango de PCI, pero lo que más hemos visto es que, por ejemplo, en sus terapias que reciben después, nos dicen ya es mucho más fácil llevar al paciente a hacer los ejercicios, los rangos de movimiento son mucho más amplios, ya el paciente come perfectamente y se puede acercar la comida sin tener problemas. O sea, como que esos movimientos tanto finos como gruesos son mucho más específicos y los pueden hacer. Recuerdo el paciente, específicamente un paciente que viene de Estados Unidos y que ya ha hecho 3 terapias, que sí nos decía, o sea, no se sentaba solito y ahorita ya se sienta solo, se sienta a la mesa, puede acercarse al cubierto. En los ejercicios tiene mucha más fuerza muscular, inclusive pues sí utiliza su andador tal vez para caminar, pero puede dar pasos sin el andador, y esto ha sido como que progresivo y que ha mejorado bastante, y se nota mucho que se hace la terapia y tiene muchos beneficios y empieza a haber muchos cambios en esos pacientes. También recuerdo el paciente de Australia en específico, que era una paciente muy espástica y que empezó a mover más sus piernas, empezó a utilizar primeramente el andador para desplazarse, y en ocasiones sin el andador. O sea, hemos tenido ese tipo de casos. Exactamente, la verdad es que la calidad de vida de los pacientes mejora importantemente. Ya es más fácil el traslado de los pacientes. Hay veces hemos tenido pacientes que desafortunadamente ni siquiera se pueden sostener por sí mismos, no pueden estar sentados porque pueden presentar alguna caída. Entonces, ya que lo puedas dejar sentado, es muchísimo más fácil para el paciente que ya los puedan trasladar, que los puedan inclusive cambiar como de sillita, que permita más, que esté más sentado. Todo ese tipo de cosas yo creo que es lo que más ganan los pacientes con parálisis cerebral.
el aumento de peso, aunque inicialmente no era como que uno de los objetivos de la terapia, como les habíamos comentado, nosotros hacemos un seguimiento posterior a que el paciente se hace la terapia y nos hemos dado cuenta también eso, que mejora su estado nutricional y eso al mejorar permite mayor ganancia de masa muscular y obviamente esa masa muscular se traduce a mejores movimientos y mejores capacidades físicas. También recuerdo el caso de Tom, es un niño que venía, creo que tengo alrededor de 10 años, y que su forma de caminar era una forma muy rígida y después de la terapia empezó a hacer ciertos movimientos muy específicos. Kevin también, por ejemplo, empezó a comer más, empezó a balbucear más, decir, como que empezar a vocalizar ciertas letras y palabras. Depende mucho del caso, vaya, pero si vamos así de que hay casos particulares, Isabela, el hecho de que ya pudiera agarrar su pluma y sus cosas y empezar a hacer su nombre y a dibujar mucho más sencillo, eso ayudaba mucho en la escuela para poder estar e interactuar y poder estar en una escuela regular, solamente sin maestros hombres, solamente con el apoyo de sus compañeros. Ese tipo de detallitos que vamos viendo pues obviamente son muy específicos y creo que son de bastante beneficio en ellos. ¿Hay alguna edad mínima para el procedimiento? Prácticamente no, les pedimos que, generalmente pues son pacientes mayores de 1 año de edad. Cuando son muy chiquitos pues sí tenemos que estudiar muy bien sus estudios de imagen, etcétera, qué riesgo tiene. Y pues la verdad es que en la etapa cuando infantil como tal, preescolar, pues es cuando, escolar, es cuando podemos obtener mayor número de células madre y por la plasticidad de su sistema nervioso, específicamente de su cerebro, pues tenemos como que un beneficio muy, muy marcado. Pero cabe destacar que también tenemos pacientes que son más grandes, adolescentes que también se han sometido a la terapia y que también han tenido buenos resultados. Pero creo yo que teniendo ya toda la información, pues prácticamente la mayoría de las edades se puede realizar la terapia. ¿Es peligrosa la anestesia? La anestesia no es peligrosa porque es una sedación muy leve. El proceso dura muy poco, o sea, el primer proceso alrededor de 30 a 45 minutos y el segundo proceso de 15 a 30 minutos. Entonces realmente son procesos cortos y eso hace que la sedación sea muy segura. Solamente hay que tomar ciertos detalles en cuenta, que el primero sería tener un ayuno o no haber comido durante 8 horas. Y eso va a ser lo que nos va a hacer que todo sea mucho más fácil y que no haya problema de espasticidad, que haya contenido gástrico y que pueda poner en riesgo al paciente. Pero si todo se cumple, no debe haber ningún problema a los pacientes. ¿Es dolorosa el procedimiento? El procedimiento como tal, como el paciente está bajo sedación, prácticamente no hay dolor y no se da cuenta de la situación. Como quiera se manejan analgésicos en el procedimiento y posteriormente cuando los damos de alta, y estamos en constante comunicación para ver el dolor, en caso de que haya, si se controla y si tenemos que hacer algún cambio. La mayoría de los pacientes se puede controlar con medicamentos habituales sin necesidad de irnos a cosas muy extremas, pero prácticamente el dolor es controlable con estos medicamentos y si hay necesidad pues se hace un cambio sin problema. ¿Cuántas horas dura el procedimiento el día de la terapia? Usualmente les pedimos que lleguen a hacerse el procedimiento y en ese momento vamos a tomar esos 30-45 minutos del tiempo de quirófano. Después tienen que pasar al área de recuperación mientras la muestra se va al área de laboratorio. En laboratorio el proceso toma alrededor de 3 horas y es donde se está haciendo la separación y concentración de las células madre. Después la aplicación dura alrededor de 15 minutos. El paciente después de eso despierta y yo creo que será media hora más y ya estamos listos. Nada más comiendo, tomando agua y se puede ir el paciente. Exactamente, sí es un día ajetreado por decirlo así, pero pues prácticamente no duran ni todo el día en el hospital ni se tienen que quedar internados. Okay, por aquí tenemos más que una pregunta, como un saludito. O sea, a mi hijo se le practicó este procedimiento, él es PCI, ha ido mejorando cada vez, pone más atención en las cosas y está empezando a seguir instrucciones
Entre otros avances lo recomiendo 100%. Saludos doctores y muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Ok, y preguntan, no es para PCI, pero preguntan que si funciona el lenguaje en niño con autismo, no hay habla 6 años. Sí, usualmente en niños con autismo hemos tenido pacientes que son no verbales y que a partir de la terapia o empiezan a tener una comunicación por medio de tarjetas o de sistema de imágenes, y después de eso pueden empezar a decir palabras aisladas o inclusive frases, pero esto va a ser mucho dependiendo del caso, pero sí hemos tenido pacientes que de ser nada verbales ya dicen palabras y frases. Ok, aunada a la misma. ¿Han tenido pacientes con otras condiciones que se han hecho terapia? Sí, hemos tenido algunos pacientes que ya tienen antecedentes de Alzheimer o de algún problema cerebral. Son pocos, pero hay que ver exactamente si tuvieron algún derrame o algún infarto cerebral. Infartos, isquemias. También cuando hay ciertos pacientes que son candidatos posterior a algún accidente o algún traumatismo craneoencefálico. Ciertos, no todos, son candidatos, por eso es importante lo de que programen su cita y para poder valorar exactamente. Y también hemos tenido pacientes con problemas de articulaciones que tienen algún desgaste articular, también pacientes que tienen autismo, parálisis cerebral infantil, y inclusive pie diabético y algún problema de articulaciones pequeñas como lo son las manos, además reumatismos, se han visto beneficiados con la terapia. Sea o no candidato, ¿me recomienda hacer el procedimiento? Eso es bien importante, hay que saber si es candidato para que sea lo más beneficioso posible. No vamos a poner en riesgo a alguien, ¿verdad? Pero es correcto, esto es muy importante porque hay que recordar que este es un procedimiento pues opcional, por decirlo así, es una terapia extra. Entonces nosotros sí somos muy cuidadosos en ese aspecto, no vamos a dañar al paciente. Entonces si es candidato, tengan por seguridad que no va a haber ningún riesgo, y nosotros sí somos muy cuidadosos en eso. Sí nos ha tocado pacientes que no son candidatos, hay veces que se puede hacer alguna modificación individualizando cada caso, y si no, pues la verdad no nos gustaría poner en riesgo al paciente. ¿Cuántas terapias son necesarias? Usualmente nada más con la primera terapia vemos beneficios, y a partir de ahí, si vemos beneficios en ese paciente, le recomendamos una segunda o tercera terapia, pero siempre viendo los beneficios después de los 6 a 8 meses que se hizo la evaluación de seguimiento. Obviamente no queremos decir necesita 10 o 5 terapias, o sea, cada paciente va a ser muy, muy particular, y usualmente viendo el beneficio en la primera podemos platicar de alguna segunda. Exactamente. Okay. ¿Ha habido antecedentes que se puede utilizar en cáncer? De hecho, cuando el paciente tiene cáncer, sí tenemos que individualizar el caso, ya que ciertos tipos de enfermedades oncológicas son una contraindicación para la terapia, pero acuérdense que estamos estimulando la médula ósea. Entonces sí, aquí sería importante tener mayor información para poder saber si se puede realizar o no. Ok, ya. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Esperamos que haya sido de su agrado y que hayamos resuelto lo que viene siendo sus dudas. Cualquier cosa, es bien importante que se sientan seguros, que no se queden con ninguna duda antes de decidirlo, que busquen las opciones. Tratamos siempre de estar a su disposición. Tenemos diferentes medios de contacto: Facebook, Instagram, nuestros teléfonos, y tratamos siempre de responder sus dudas y de mantener contacto con ustedes para que tomen su decisión. Y mencionen a todas las personas que quieran contactarnos o que tengan interés en que se haga su terapia, mencionen a la persona que les va a atender que vieron este webinar para obtener un precio especial. Entonces, por favor, apóyennos con eso para que tengan este beneficio, ¿verdad? Pues muchas gracias. Gracias, Caro. Muchas gracias, doctor Guillermo, y nos vemos en el próximo webinar.